Muy buenas tardes a todos los auditores. Le queremos dar la cordial bienvenida a un nuevo programa de Piensa Valparaíso, acá en los estudios de la Radio Valparaíso. La agenda estaba marcada por el proceso, por la inmigración, ¿cierto? Hace una semana el mundo se vio conmovido por la foto del niño sirio que estaba en las playas turcas, que en parte logró ayudar a visibilizar un problema y un proceso que está experimentando Europa, puntualmente producto del conflicto bélico en Siria. Ese hecho nos lleva a pensar en que Chile no ha sido un país exento de este proceso migratorio. En estricto rigor, la historia muestra, y en el día a día de los chilenos vemos cómo la inmigración es patente en nuestro país. Y para hablar de estos temas que por supuesto son muy interesantes, tenemos en primer lugar a Tomás Villaruel, ¿cierto? Tomás es historiador de formación de la Adolfo Ibáñez, tiene un estudio posgrado en Wolfsburgo, en Alemania, y investigador de la Fundación Piensa. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy bien, encantado de estar acá. Y también para hablar de la inmigración, y también vamos a hablar de qué manera estos procesos inmigratorios se reflejan en los museos, ¿cierto? Tenemos una invitada de lujo, ¿cierto? Tenemos a Julia Kopech, alemana, museóloga. Julia, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias por la invitación. Mucho gusto. Muchas gracias a ti por acompañarnos, y también nos acompaña Óscar, el hijo de Julia. Esperemos que Óscar se porte bien. Exacto. O si no, tenés que incorporar un micrófono. Mi hijo de 2 meses. Ah, de 2 meses, imagínense. Chiquitito, sí. Después tenés que contar que a los 2 meses estuvo en la radio. Exacto. De una de esas sea un locutor. Nadie lo sabe. También es posible. También es posible. Bueno, y la primera pregunta, y ocupo un poco para circunscribirlo en lo que es la región, ¿cierto? Es... le pregunto a Tomás, ¿cómo fue el proceso inmigratorio en Valparaíso? ¿Cómo ha sido? Cuando uno habla de inmigración en Valparaíso, en parte, ¿cómo tú podrías describir este proceso en Chile? Y en Valparaíso puntualmente. Bueno, Valparaíso, es decir, tanto la historia como el desarrollo de la ciudad, también en términos urbanos y arquitectónicos, está muy marcado por la migración, que se produce o sobre todo fuertemente desde mediados del siglo XIX. Y en el fondo desde entonces, sobre todo Valparaíso lleva, digamos, esa impronta porque esta era básicamente, digamos, una aldea sin mayor importancia hasta el siglo XVIII, y en el siglo XIX cuando, en virtud de lo que se puede llamar una globalización incipiente, de un aumento, de un incremento del comercio entre América, el continente americano, me refiero a la costa del Pacífico, o sea, entre la costa del Pacífico tenemos también los mercados que se abren en California y Europa. Aumentan la navegación pasando por el Estrecho Magallanes o por el Cabo Hornos, y por lo tanto para los buques, por ejemplo, que venían de Europa, el primer puerto de recalada importante era Valparaíso, y por lo tanto digamos, pensando que pasaban por el Estrecho Magallanes, ¿cierto? Claro. Precisamente, claro, por Puerto Magallanes, y en el fondo, bueno, en el Estrecho Magallanes hay, claro, un puerto, Punta Arenas, por lo tanto podían parar ahí, pero luego el puerto definitivamente más importante y más grande para, en el fondo, abastecerse, para traer mercaderías o para llevarlas a Europa era y fue Valparaíso. De manera que Valparaíso se empieza a desarrollar fuertemente hace mediados ya en la década del 20, 30, pero sobre todo hace los años 50, 60, que es el gran apogeo de Valparaíso, se comienza a desarrollar en función de este hecho de los inmigrantes que llegan primero, digamos, en función de las actividades comerciales y de la navegación, y se comienzan a establecer acá en Valparaíso. Sobre todo destacan ahí las comunidades o los ingleses y los alemanes, y posteriormente hay otras comunidades de otros países que se van sumando, como los italianos, y luego, bueno, hay comunidades que son cuantitativamente menores, pero que también forman parte de si se quiere, de la comunidad de inmigrantes históricos de Valparaíso. Y una pregunta acá, obviamente, es abierta. De repente uno dirige la pregunta, pero todos están
invitado a responderla, pero un poco porque vemos en el caso hoy en día que el proceso inmigratorio que está viviendo Europa desde Siria, el factor desencadenante es el conflicto bélico, ¿cierto? La guerra. Entonces, en el caso puntual de Valparaíso, si bien tú bien nos dijiste que no hay un solo proceso inmigratorio, sino han habido muchos, pero ¿qué factores explican, ¿cierto? O han explicado el hecho, o sea, hay un factor que es clave, el Valparaíso Puerto, ¿cierto? Pero también, ¿por qué se quedaron en Valparaíso? ¿O qué movió? ¿Es solamente es producto de... ¿Hay otros factores que no sean meramente la parte comercial? ¿O hay otro factor que estas colonias, ¿cierto?, que fueron creciendo en el tiempo, los ingleses, la colonia alemana y muchos otros más, ¿qué otros factores pueden o pueden estar atrás de que este Valparaíso se nutra de muchas culturas? Bueno, tal vez yo voy a responder pensando en los alemanes, el caso que yo conozco mejor. Aquí fue netamente en el centro de Chile, la inmigración fue netamente por la parte comercial, ¿no? Todos vinieron atraídos con el desarrollo del tema del salitre, o sea, vinieron con contratos ya hechos, se establecieron bancos acá en el puerto. Fue completamente distinto la inmigración acá en el centro que en el sur, por ejemplo, donde fue una inmigración dirigida por el Estado chileno. Entonces, esos son dos movimientos bien distintos. Y acá en el centro de la zona, o sea, en el centro de Chile, vinieron muchos comerciantes y después también llegó personal de enseñanza, personal para educar a sus niños. Después se vincularon acá con otras personas de la misma comunidad o con los ingleses, por ejemplo. Habían muchas relaciones entre esas dos comunidades. Entonces aquí se establecieron y vino más gente como apoyando esa estructura que se formó acá en el puerto. Fue un proceso, uno podría decir, un poco más natural, ¿cierto? Claro. O sea, nosotros antes del programa conversamos con Tomás. Bueno, ayer el ministro Heraldo Muñoz sostuvo o declaró públicamente, volviendo al caso sirio, ¿cierto?, de que había una voluntad política por recibir a un grupo importante de familias sirias. Sí, es un conflicto muy valioso. Sí. Muy valioso, ¿cierto? Pero dio un pero, y un pero súper razonable, que es, antes de recibir a esta familia siria, hay que pensar cómo hacer todo el proceso de integración, ¿cierto? Claro. ¿Dónde van a estar los sirios? ¿Cómo le vamos a entregar oportunidades para que sean cómo se educan después los niños, etcétera? Y eso quizá da pie a pensar de que ustedes son los expertos, ¿cierto? Ustedes me van a corregir, pero de repente uno puede clasificar los procesos migratorios de dos formas: los naturales y los que son más son decisiones de la autoridad que busca que una cierta colonia inmigre al país en particular. Y en el caso que tú tocas, Julia, de Alemania, uno ve que en el caso del Valparaíso fue más natural. Y claro, uno va al sur y la eterna disputa entre los de Osorno y Valdivia. Claro. Eran los alemanes, los agricultores, y en Valdivia los alemanes más los industriales. Es como la eterna disputa que uno da hoy en día con los osorninos, con los valdivianos. Pero siendo Valparaíso, que fue un proceso más natural, ¿cierto? No sé si se llama lo natural. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de integración? O sea, ¿cómo tú me contabas que ayudó mucho el tema? Vino mucha gente de Alemania como de soporte. ¿Cómo fue ese proceso de integración de las colonias en Valparaíso con la ciudad y con el resto de los habitantes? Bueno, aquí las colonias eran responsables de crear mucha infraestructura que hasta hoy en día existe, ¿no? Sobre todo en lo social. No sé, los alemanes son los grandes inventores de los clubes sociales. El primer club social, por ejemplo, era el Club Alemán en 1838. Imagínate, ese año Valparaíso todavía era casi una aldea, ¿no? Un pueblo chico todavía, en vías de desarrollo. Bueno, y ellos fundaron el Club Alemán para juntarse, para crear como ayuda mutua. Después vino la bomba Germania, los norteamericanos primero. Y crearon así como toda una red de instituciones de apoyo entre ellos, apoyo mutuo, o también servicios para la ciudad, colegios, hospitales, etcétera. Claro.
Sí, claro. Bueno, lo acabas de mencionar, pero claro, también el hospital alemán, Claro. arriba, claro, un poco sobre la avenida Alemania, claro, los colegios alemanes, o en este caso el colegio alemán de Valparaíso, y existen también, sí, posteriormente se crearon clubes de excursionismo, etcétera. Es decir, hay un número de instituciones, en el fondo, asociadas, digamos, asociadas a los alemanes, que se crean, digamos, o que se comienzan a crear desde el minuto en que llegan. Y también me parece que es notable el caso de los ingleses, que también realizan un aporte importante, digamos, en términos de instituciones que crean a nivel educacional. Tenemos en el mismo año, de hecho, como los alemanes, claro. El colegio creo que casi se fundó el mismo día, el de los británicos y de los alemanes. El Mackay, ¿no? El Mackay 1857. Sí, el alemán también, sí. También el alemán, sí. Claro. Sí, exactamente, sí, me acuerdo. Claro. En fin, con los colegios, y tenemos una cantidad grande de colegios británicos aquí en la zona, con el colegio Mackay, con St. Margaret's, St. Paul's, St. Peter's, etcétera. También clubes deportivos, digamos, eso es muy importante, y que en el fondo se mantiene hasta el día de hoy, con Santiago Wanderers, y Everton, que es digamos, un equipo que lleva el mismo nombre, que juega en la Premier League en Inglaterra. Etcétera. Tenemos el club hípico, en este caso el Sporting Club, etcétera. De manera que sí, hay una serie desde el punto de vista también deportivo, una serie de instituciones que están digamos, vinculadas a la colonia británica, y además, no lo hemos mencionado, tenemos lo educacional, tenemos el ámbito de la salud, los hospitales, tenemos el ámbito deportivo con estos clubes o con el Sporting. Un dato de la causa, estaba viendo, disculpa Tomás, sí. Le comentaba a Tomás también ayer que estos videos como más publicitarios del canal del fútbol mencionaban de que la primera cancha de fútbol en el país es del colegio el Mackay. Exacto, sí. Estaba en Valparaíso en esa época. Un poco también, para reflejar un poco ese aporte que tú dices que dan las colonias a la ciudad, ¿cierto? Al desarrollo mismo de la ciudad. Claro. Bueno, igual hay que mencionar en ese contexto que la integración, volviendo a tu pregunta, no fue como se imagina una integración exitosa, que los colonos se insertaron en las estructuras existentes. O sea, no existía mucha infraestructura en ese tiempo. Entonces ellos crearon sus propias estructuras y se quedaron bien aislados también entre sí, ¿no? Claro, ¿cómo fue la conversación? Claro. Porque, claro, uno ve, en base a lo que ustedes nos cuentan, de que la adaptación de las colonias, en este caso la alemana y la inglesa, uno puede decir que fue más bien efectiva, pero en parte porque los mismos inmigrantes, los mismos británicos alemanes, generaron sus propias estructuras. Claro. Pero otra cosa es, claro, cómo fue la conversación, ¿cierto? Porque hoy en día uno ve que los efectos, los frutos de ese proceso son bienes públicos de todos, ¿cierto? Claro. O sea, que están reclamando poder volver al Líbano. Entonces uno se pregunta, Uruguay es uno de los países con mejor estándar de vida en la América Latina, junto a Chile. Sí, aparentemente también es necesario las colonias que no tienen la capacidad de generar esta estructura, ¿cierto? Ese proceso de integración es necesario. Entonces, ustedes, en base a sus conocimientos, lo que saben, ¿cómo fue costó más? ¿Hubo algún hito que marcó esta integración? ¿O más bien fue a través de los años nomás? La comunidad empezó más bien a conversar con el resto de la gente, de la población. Bueno, yo pienso que la pregunta es buena, porque la pregunta respecto a la integración siempre es una pregunta compleja, o es una pregunta difícil.
y en el fondo hay historiadores que han investigado el tema migratorio y que, claro, constatan, digamos, que, por cierto, sobre todo cuando hay una inmigración que viene de una cultura diferente, hay dificultades digamos, en el proceso de integración a la sociedad en la cual se instalan aquellos que vienen de otro lugar. Digamos, ese es un hecho, digamos, que han constatado ellos o que subrayan ellos. Y para el caso particular de Chile, ellos es un estudio, digamos, sobre la migración, en este caso alemana en Chile. Ellos hablan de un proceso que se dio a través de los años, o sea, y a través de generaciones, que al principio, claro, se mantuvieron entre ellos, o también los matrimonios, digamos, que hubo también eran entre los mismos miembros de la colonia alemana o quizás incluso con la inglesa, sí, digamos, británico, y también hay algunos apellidos que son alemanes pero que actualmente son parte de la colonia británica, pienso en los Walbaum, etcétera. Pero claro, al principio se mantuvieron más bien cerrados, tenían estas instituciones que habían creado como clubes, colegios, etcétera. Un último aspecto que mencioné, habíamos hablado de la salud, de la educación, de lo deportivo. Un último aspecto que hay que mencionar, que hay que destacar, son las iglesias, que en el fondo, sí, la religión, ¿no? Que en el fondo es también parte del patrimonio, si se quiere, material de la ciudad, que sobre todo, bueno, luce o que destaca mucho en el Cerro Alegre, con la iglesia luterana y con la iglesia anglicana, a pocas cuadras de distancia. Pero cosa que si bien no es la misma iglesia en cuanto a infraestructura, en Viña también están las dos muy cercanas. Creo que es la luterana, si no me equivoco, están en Álvarez, bajando por Aguasanta. No, esa es la Schönstadt, ¿no? No, Schönstadt está, claro, más arriba, claro, eso es católica, ¿cierto? Un momento católico. Pero en Álvarez, en Viana, no recuerdo en cuál de las dos calles, también hay una iglesia... Ya, que es anglicana. Es anglicana, sí. Es anglicana, y está la comunidad un poco más, digamos, hacia el hospital Gustavo Fricke. Sigue habiendo una capilla de la comunidad inglesa donde todavía se hacen servicios en inglés. San Peter. San Peter, sí. Exacto. Entonces tenemos, o sea, tanto en Valparaíso, la iglesia, en el Cerro Concepción, la iglesia anglicana luterana, y en Viña tenemos las dos, digamos, iglesias, la comunidad chilena, digamos, y la comunidad o el servicio, digamos, para los descendientes británicos en inglés hasta el día de hoy. En tu caso, y para cerrar la idea y volviendo a lo que mencionabas tú, claro, es un proceso que se da a través de los años, a través de las generaciones, y claro, donde al principio se casaban entre ellos o con miembros de otras comunidades de inmigrantes. Claro, hasta la situación que tenemos en el presente, donde, digamos, obviamente eso ya no es tema, y donde en el fondo hoy tenemos la realidad de mucho matrimonio, si se quiere, o de parejas mixtas, en el fondo chilena y sí, alemana o británica, etcétera. Sí, y los colegios, ¿cierto?, son abiertos a la comunidad, claro. Y efectivamente esa como aislamiento que tú mencionabas, Julia, en un comienzo, obviamente no, hoy en día no se ve, claro. De hecho, se ve en las terceras generaciones, por ejemplo, que ya la gente ya no habla alemán o inglés. Bueno, inglés sí, inglés obviamente sí, pero muchos nietos de emigrantes ya no se interesan por el idioma, o el colegio ya no enseña tanto, entonces como se va perdiendo también esa parte del lenguaje. Y ustedes hablan tanto de los frutos, ¿cierto? El aporte, uno podría decir, que genera las colonias a la comunidad, a las ciudades. Y por supuesto que uno puede pensar que el tema de los museos, ¿cierto? Los museos, en el fondo, es como un bastión de la memoria, del recuerdo. Se puede entender de esa forma. Me imagino que ustedes quizás tengan otra forma de entender lo que es un museo. Y la pregunta es, ¿cómo ese proceso inmigratorio se refleja hoy en día voy a ponerlo en estos términos, en la industria de los museos, ¿cierto? En términos de... ¿existen instancias donde uno puede recurrir o no?
o los museos que hoy en día existen en Valparaíso recogen parte de este proceso? Yo, desde que llegué a Valparaíso en 2007, lamento que no hay ningún lugar que te muestre esa gran parte de la historia de Valparaíso, del auge que se produjo en el siglo XIX. O sea, los grandes museos acá, el Museo de Historia Natural, el Museo Marítimo Nacional, tienen algunas exposiciones temporales sobre la historia de la ciudad, pero ninguna muestra permanente que reflexiona sobre la temática de la inmigración, sobre la importancia que ha tenido para el desarrollo de la ciudad. Entonces eso como me da un poco o sea, me hace falta. Realmente siento que hay un gran vacío en el ámbito museístico. Claro, en el fondo, ¿cómo se traspasa toda esta historia a las nuevas generaciones? Un poco el tema que tú tocabas, Julia, ¿cierto? Esta tercera generación que se olvidó un poco de cómo es el traspaso. Quizás los mismos colegios, ¿cierto? La misma iglesia, hay un canal de traspaso de conocimiento y el tema de los museos. Y en ese sentido, tú se hace la pregunta, ¿cómo es los museos en Valparaíso? Siendo que Valparaíso tiene una historia muy rica, ¿cierto? Acá hay un punto en particular que es el tema de la inmigración. ¿Ustedes cuál es el estado del arte, uno podría decir, de los museos, ¿cierto? ¿Ustedes qué sienten respecto a, o cuál es su opinión respecto a cómo es la infraestructura? ¿Están al debe? ¿Cuáles son las debilidades, las fortalezas de los museos? Sí, o sea, la cultura de museos aquí en Valparaíso es, o sea, tiene mucho por delante, para decirlo de alguna forma. Hay ejemplos que destacan, como el Museo de Historia Natural, obviamente que con su gran nueva museografía es un ejemplo estrella, realmente es un museo fantástico ahora, tanto a educación, mirando la museografía nueva, o sea, está hecho con el mejor nivel, se puede decir, internacionalmente, hablando también. Entonces, ese museo para mí es como el verdadero museo de repente aquí en Valparaíso. El Museo Marítimo Nacional también es un museo súper reconocido, muy grande, con una gran historia, ya tiene 100 años, pero siempre tienen problemas de recursos, también de financiamiento. No sé, recorta el presupuesto, entonces ahí es difícil proyectarse también, ¿no? Frente a esa realidad. Y hay muchas iniciativas nuevas que encuentro como bien destacables también, como la Vía Victoria, cerca de acá donde estamos ahora, en la Avenida Argentina al final, que es una iniciativa privada. Sí. Y importante, que parece que Oscar quiere participar. Sí. Pero Tomás también tiene una opinión. Y claro, Julio nos hablaba de la Vía Victoria. ¿Ese museo donde yo no lo he escuchado? A ver, está ahí, y este puede ser un dato interesante también para el auditor, digamos, hablando si se quiere, del paisaje de museos, claro. O de la situación de los museos en Valparaíso. Sí, hay que destacar, digamos, los clásicos, digamos, los más conocidos: el Museo de Historia Natural, el Museo de Bellas Artes en el Cerro Alegre, el Baburiza y el Museo Marítimo Nacional. La Vía Victoria está al final de la Avenida Argentina, como yendo hacia Santiago, la subida de Santa Rosa, pero no doblándose a la izquierda, sino que subiendo hacia el Cerro Higgins. Es la primera casa de la municipalidad. Es la primera casa que está justo detrás de la Copec. Perfecto. Si uno trata de ubicarlo, hay que ir a la Copec, y en el fondo es la casa que está atrás. Ahí se pueden realizar, se entiende o se promociona, digamos, como un centro de interpretación patrimonial, y se puede... son tours guiados, ojo, hay que hacer una reserva antes, pero la verdad es que la experiencia es fantástica, digamos, a uno es una experiencia, si se quiere, muy, muy vivencial, es donde a uno le presenta la historia de Valparaíso, cómo se fue desarrollando, también didácticamente está bien logrado, con imágenes, donde también la misma casa, es decir, la misma infraestructura, digamos, que está ahí, una casa que fue además restaurada,
también juega un rol importante. Y la verdad es que yo fui recientemente a la Villa Victoria, y la verdad es que fue una experiencia fantástica. También recomendable para niños, para aquellas personas que... De hecho, es un ejemplo bien único, encuentro yo, dentro de Valparaíso, porque tienen una propuesta, como tú dices, como en situ, ¿no? Un museo en situ, muestran oficios de antaño. Claro, entonces eso es bien destacable. Encuentro que es bueno, si van, por ejemplo, cursos allá, pueden hacer velas, pueden hacer como algo para llevarse a casa, como para recordar realmente la visita del museo, que normalmente los niños encuentran que es fome y el museo, pero ese tipo de propuesta encuentro que es muy valiosa, como para que los niños se entusiasmen a participar más activamente. Y cuidar lo que tenemos en esta ciudad. Claro. Vamos a retomar este tema que está pero muy interesante en el segundo bloque. Ahora nos vamos a comerciales, nos escuchamos un ratito. Muy bienvenido al segundo bloque de Piensa Valparaíso. Estamos junto a Tomás Villarroel, investigador de la Fundación Piensa, y Julia Kopech, ¿cierto? Museóloga alemana, que está hace, ¿cuántos años? En 2007. Ya son 8 años, claro. 8 años en Valparaíso. Sí. Ya tiene el corazón cada vez un poco más chileno. ¿Más Oscar es chileno? Oscar chileno, Oscar sí, nació chileno. acá. Qué bien. Cada vez más chileno. Bueno, el segundo bloque hablamos sobre la inmigración y terminamos hablando sobre la importancia que cumplen los museos, ¿cierto? O sea, la inmigración siendo como un hito histórico de cualquier ciudad, y más aún en Valparaíso, como nos contaba Tomás, que ha experimentado muchos procesos inmigratorios, y nosotros en la Fundación muchas veces conversamos sobre esta especie como de desafección de la ciudadanía respecto a lo público, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, uno se pregunta, ¿los museos cumplen un rol fundamental con el objeto de acercar a las personas, al individuo, con el barrio? O sea, claro, con la memoria histórica, como nos hablaba Tomás, del barrio y la ciudad. En ese sentido, con esa lógica, empezamos a conversar sobre qué museos existen hoy en día en Valparaíso, ¿cierto? Hablamos de los más conocidos, y hablamos un caso puntual del museo de Villa Almirante, ¿cierto? Villa Victoria. Villa Victoria, bien digo, que está ahí cerca en la avenida Argentina. Se la pregunta, ¿qué otros museos que no sé si no tan conocidos, pero que ustedes como expertos ven que están recogiendo la historia de Valparaíso y que para los auditores y también para toda la gente, en verdad sería muy, muy interesante conocer? Sí, de hecho aquí encuentro que hay iniciativas bien locas. Por ejemplo, creo que hace 5 años descubrí el Museo del Biomodelismo, algo así, que hacía... ¿Biomodelismo? Que hacían maquetas modelismo. Maquetas de barcos de desechos. Lo encontré tan fantástico. Bueno, era una iniciativa puntual y creo que ya no existe, pero igual es interesante que hay gente que se agrupan para mostrar su amor por un tema. Otro museo, el Museo Organológico, por ejemplo, en el Cerro Bellavista, si no me equivoco, sí, que es un privado que tiene una colección tremenda de instrumentos, creo que casi 1000 instrumentos de indígenas, no sé, o sea, él coleccionaba toda su vida y ahora lo muestra en su propia casa. Encuentro que es un esfuerzo impresionante. Perdón, instrumentos musicales, ¿no es cierto? Exacto, musicales, sí. Entonces, ese tipo de iniciativas existen acá en Valparaíso, pero lamentablemente falta ahí como una vía de institucionalizar los museos y incluir o invertir más financiamiento, ¿no? Para que puedan proyectarse al futuro. Darle un empuje realmente. Claro. Eso falta. Una difusión, uno puede pensar también. Sí. Financiamiento. Sí. Bueno, el otro museo que me encanta, porque yo lo hice, es el Museo de la Cerveza ahí en Cumming, ¿no? O sea, en la cervecería Altamira. Claro, pero es otro tipo de museo, porque más que nada es un restaurante, un espacio gastronómico en una antigua imprenta. O sea, es un lugar histórico que fue revivido por su nuevo dueño. Y él decidió darle un toque más histórico y decidió instalar ahí una muestra sobre la historia de la cerveza, porque Valparaíso tuvo la primera cervecería en Chile en 1825.
instalado por un irlandés, Andrew Blest. Entonces, eso también es una manera de resaltar la historia del lugar que no mucha gente conoce, pero a todos les encanta, ¿no? Obviamente. Claro. Claro. Eso, sí, una iniciativa bien interesante, y ahora vamos a seguir también ampliando al segundo piso. Perfecto. Ya, Así qué que notable. bueno. Sí. Para el auditor pienso que también es muy interesante, porque quizás lo saben, y si lo saben, bueno, entonces pedimos disculpas, digamos, por estar repitiendo, diciendo cosas que ya saben, pero imagino que quizás algunos, claro, no sabrán respecto de esta muestra histórica que está en la cervecería Altamira actualmente, o de la Villa Victoria, y en fin, digamos, otros datos de que como que la primera cervecería en Chile, claro, estuvo en Valparaíso, digamos, es porteña. Lo mismo que no lo mencioné antes al pasar, pero que el primer banco de Chile también se fundó en Valparaíso, de manera que eso viene a resaltar también, digamos, este rol, este valor excepcional, que es parte de la declaratoria de la UNESCO de Valparaíso como ciudad en Patrimonio de la Humanidad, este valor excepcional que tiene el puerto. Está este recuerdo constante de la historia, pero no con un fin, ¿cierto? Con un motivo más bien nostálgico, sino, como decía Tomás, más bien con un fin de acercarnos con lo que es Valparaíso propiamente tal. ¿Qué ejemplos tú has visto en el mundo de repente, iniciativas quizás más pequeñas, más privadas, como las que mencionaba ahora, o de repente iniciativas más ya que han agarrado vuelo, en los cuales logran recoger de manera efectiva la historia y que generan un efecto muy muy importante en esta relación individuo-ciudad? Bueno, en Alemania hay, no sé, en toda Alemania más de 6.000 museos. Cada pueblo tiene un museo. Realmente es impresionante esa cantidad simplemente de museos. Por ejemplo, mi pueblo, donde yo vengo, de 800 habitantes, ya tiene un museo, por ejemplo. Pueblo, 800. Claro. Notable, Realmente un pueblo. Después yo trabajé en Berlín en el Museo de Historia Nacional, uno de los museos más grandes de Alemania, que es otro tamaño, otro nivel, obviamente. Pero también el tema de la emigración siempre me ha gustado y interesado, entonces yo fui a visitar los museos recientes, que son bastante contemporáneos, en Hamburgo y en Bremerhaven, que son dos museos de la emigración, que demuestran justamente la contraparte, ¿no? del lado aquí en Sudamérica de la emigración, que muestran por qué la gente se fue de la Europa, qué circunstancias los llevaron o los trajeron para acá. ¿Es de lo europeo en general o en particular de los alemanes? O sea, igual habla de lo europeo, porque la gente llegó mucho de todas partes de Europa al puerto de Hamburgo también, para justamente embarcarse al nuevo continente. Entonces, no solamente habla de Alemania. Y es muy particular, por ejemplo, en Hamburgo, el museo se ubica en la Ballingstadt, que es el lugar histórico donde los inmigrantes se juntaban, hacían todo el trámite antes de embarcarse. Vivían ahí en unos grandes galpones donde tenían que llegar, no sé, 2-3 semanas antes, hacer chequeo médico, trámites de visa, etc. Entonces, en ese mismo lugar el museo se instala hoy en día y es realmente un imán turístico. Revivió todo un barrio porque está ubicado en el puerto mismo, que era un barrio bien pobre, bien decadente, para decirlo de alguna forma, y ese museo se instaló justamente ahí como una señal también para revivirlo con la importancia que tenía históricamente. Y es un museo grande que funciona, uno de los más visitados en la ciudad. Es una fundación pública-privada. También hay que mencionarlo, que eso funciona bien en Alemania. Y tiene una muestra muy, muy interesante porque también es vivencial. Tú ves un gran buque, por ejemplo, puedes entrar al buque, ver cómo fue la situación en ese entonces, en qué situaciones viajaba la gente al nuevo continente.
Entonces, bien entretenida la muestra y funciona súper bien el concepto. O sea, está siempre lleno y se reinventan todo el tiempo también. Tienen muestras temporales sobre la temática y devuelve algo a la ciudadanía. O sea, no simplemente se instala en un lugar, también como ayuda a desarrollar el barrio, claro. Una reactivación del barrio. Exacto. Yo creo que es una pregunta que se están haciendo hoy en día las autoridades en nuestra comuna. Claro. ¿Cómo reactivar el barrio Puerto, por ejemplo? Uno piensa. Claro. Ahí tú nos contabas que también hay almacenes, ¿cierto? ¿O hay sí, los almacenes fiscales, claro. Es un lugar, o sea, el más importante, el núcleo del puerto, se puede decir. Antiguamente eran 10 almacenes fiscales, hoy en día existen 3, ¿cierto? Y uno de los almacenes tiene una muestra instalada, una muestra temporal, en un subterráneo que es bastante, no es una muestra grande ni nada, pero demuestra muy bien la historia del lugar y demuestra un esfuerzo también por parte de la Armada de dar a conocer esa parte de la historia. La importancia que tenían los almacenes en su entonces, pero lamentablemente está abierto una vez al año, ¿no? Para el Día del Patrimonio, ahí la gente puede entrar, hacen tours, pero la idea sería abrirlo más seguido, hacerlo accesible a la gente, y la propia Armada está dispuesto, pero obviamente no su fuerte, no su tarea hacer un programa patrimonial. Principal, pero sería me parece que es otro tip también para el auditor. Claro. Mencionamos la Vía Victoria o la exposición en esta cervecería en la base del Cerro Concepción, Cerro Alegre o Cerro Alegre en este caso, y además tenemos esta muestra o esta exposición, digamos, que está en los almacenes fiscales, que bueno, lamentablemente, digamos, en el momento solamente se puede visitar el Día del Patrimonio, pero para el auditor, digamos, el Día del Patrimonio ya saben que también tienen la opción, digamos, de ir a ver esta muestra que muestra o que expone el surgimiento de todo el barrio Puerto, también de los mismos almacenes fiscales, que me da la impresión que es algo que es una alternativa si se quiere cultural, bastante desconocida, digamos, claro. sino absolutamente desconocida para el ciudadano de a pie. Sí, yo entré tal vez hace 3 meses por primera vez y me quedé realmente maravillada con ese espacio, poco utilizado, pero tiene harto potencial. Se podría fácilmente instalar el futuro gran museo de la historia de Valparaíso. Qué increíble eso, porque, sí, porque cuando llegan los cruceros al puerto, ¿cierto? Claro. Es un secreto a voces, sí, que todos los turistas no se quedan en Valparaíso. Entonces se van a Santiago, se van a Casablanca, a las viñas, claro. Se van a Limache, al Mué, y toda esta historia que hemos hablado de Valparaíso. ¿Dónde está? Claro. O sea, ¿cómo no hay una capacidad para atraer a ese turista que se va? Estoy pensando en este efecto reactivador del barrio mismo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo tenemos que tener la capacidad para atraerlo y que se queden en Valparaíso y gasten las lucas acá, ¿cierto? Estoy saliendo del rol, o sea, si bien tiene un valor en sí mismo, ¿cierto? Que el valor patrimonial, también tiene estoy tocando el último punto, que decía Julia, esta reactivación del barrio, que uno ve, por ejemplo, el Ministerio de Economía en el barrio Puerto está en la etapa de diseño de reactivar el barrio en términos comerciales. Le va a prestar capacitaciones, financiamiento, no estoy seguro, al barrio comercial, en particular de la Plaza Echauri, ¿cierto? Pero tiene una sinergia, uno dice, por supuesto eso es importante, es bueno, claro. Pero la sinergia que puede generar con la reactivación, una puesta en valor del patrimonio, yo creo que son incuantificables. Claro, o sea, esa ya es una digamos, buena iniciativa que ojalá se concrete, porque en el fondo muchas veces digamos, están dando vueltas en el aire ciertas iniciativas y al final no se concretan y bueno, no fue más que una ilusión efímera. Y por lo tanto, ojalá que nuestras autoridades, digamos, a nivel local, es decir, comunal, como a nivel provincial, regional e incluso, digamos, a nivel de gobierno central,
realmente se hagan cargo de esto y que en el fondo no sea solamente un volador de luces, que pasa muchas veces, de manera que se produzca lo que mencionaste tú recién, esta sinergia con esta capacitación comercial o incluso laboral en el barrio Puerto, sumado o unido a los proyectos de renovación urbanística y arquitectónica en estos lugares, con el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Valparaíso, con la restauración que lamentablemente hubo nuevamente un traspié con el mercado municipal, pero ojalá que en pocos meses haya una licitación que finalmente llegue a puerto, con la recuperación del edificio Astoreca en la misma plaza de Chaurren, que pertenece a un grupo naviero, etcétera, lo cual podría generar efectivamente obviamente con un mejoramiento de la seguridad, que es un tema por lo cual yo creo que en general tours, es decir, visitas guiadas de Valparaíso con turistas extranjeros o ni hablar de aquellos que vienen en crucero, evitan, con lo cual contribuyen a un círculo vicioso, evitan esa zona precisamente por un tema ahí que hay de seguridad. Pero es notable también la iniciativa de que el Ministerio de Economía esté apoyando la reactivación comercial, porque en la medida en que también empieza a haber un flujo en términos comerciales, pero también vinculados a gastronomía, vinculados a las instituciones que se van a establecer ahí. También tenemos el Palacio Subercasó, donde se va a instalar el Ministerio de la Vivienda, el MIMBU. En la medida en que comienza a generar un círculo, entonces se puede transformar, se puede revertir el círculo vicioso y convertir en un círculo virtuoso. Así es que ojalá que eso efectivamente se concrete. Hay que estar atentos. Sí. Impulsando también. Y Julia, ¿cierto? Tiene una idea, ¿cierto? Tiene un sueño, tiene un proyecto, no sé, una idea, un proyecto, ¿cierto? I have a dream. Y tiene, por supuesto, relación a lo que hemos hablado, ¿cierto? Claro. Cuéntanos, ¿cuál es tu sueño en relación a este diagnóstico que hemos conversado? Porque te queda ser parte de la solución, me imagino, de todo este tema. ¿Cuál es tu sueño? Sí, bueno, yo como museóloga, obviamente quiero tener un museo, hacer un museo, pienso en museos y me gustan simplemente, y quiero por Valparaíso porque cuando llegué en 2007 me fijé al tiro en eso, que ¿dónde está el museo histórico, el museo que demuestra esa riqueza del puerto? Donde yo me puedo enterar de la gran cantidad de cuentos, de desarrollo que hay acá, que no lo veo en los museos actuales. Entonces, a mí me encantaría tener un espacio que demuestre justamente la historia de los inmigrantes, el auge de Valparaíso, pero también que demuestre parte de los movimientos actuales, ¿no? O sea, yo me veo como neomigrante, entonces, ¿por qué no demostrar también la situación de hoy en día, cómo se pueblan los cerros, nueva gente que viene aquí al puerto, que se instala acá para desarrollarlo, para quedarse aquí, fundar sus familias? Entonces, crear como un museo que demuestra todas esas historias, pero tampoco pensando en un gran ovni que se instala aquí en el puerto, algo a escala más adecuada, a escala Valparaíso, pensando también en gastronomía que se puede desarrollar en ese espacio, mostrar otras nacionalidades, o sea, ojalá juntar todas las nacionalidades, ¿no? Todas las comunidades que han formado el puerto, como son los ingleses, los alemanes, los franceses, los italianos. O sea, hay muchos... Suizos, los árabes. Suizos, árabes, claro. O sea, españoles. O sea, está lleno de culturas que no tienen lugar donde se expresa, ¿no? Un lugar fijo. Es un museo del inmigrante, pues, exacto, ¿cierto? El museo del inmigrante. Y nos hablaste que tu idea es generar un museo, un espacio, pero cuenta un poco más, si nos puedes quizá entregar una visualización de ese espacio, ¿cierto? En términos, un poco también por el prejuicio que uno tiene de los museos, de que son exposiciones nomás. Nos hablaste de la parte gastronómica. Sí. Cuéntanos un poco más
¿cuál es dentro del sueño tuyo, cuál sería la dinámica? ¿Y cómo se podría concretar de manera de que hay un tema obviamente digamos, que tiene que ver con el financiamiento, de manera de hacerlo económicamente sustentable? Sí, pues eso siempre es un tema. Los museos nunca son lucrativos, entonces hay que pensar un poco en una alternativa, algo viable que realmente se pueda realizar y proyectándose a largo tiempo también. Entonces el punto gastronómico encuentro una figura interesante, ¿no? ¿Por qué no pensar en un bazar de culinario de varias culturas que se instale como base y aparte tiene una muestra permanente que demuestra la historia de cada cultura que exhibe su riqueza culinaria? O sea, se puede pensar en otro concepto que no sea netamente una muestra histórica con vitrinas que nadie puede tocar, algo más interactivo, ¿no? Donde Talleres, la gente pienso, ¿ah? va a incluir talleres de... Exacto, talleres, no sé, tal vez se pueden tomar clases de bailes típicos de las culturas y ojalá un lugar que esté presente en un... por ejemplo, en el Cerro Concepción, ¿no? El ex colegio alemán que me... Te adelantaste. Sí, bueno. ¿Dónde? Yo vivo cerca además, entonces yo no sé, desde que llegué sueño con ese lugar, que sería tan fantástico instalar ahí un museo histórico, un museo de la inmigración, además un centro cultural donde uno puede darse cuenta de la riqueza de las culturas que han vivido en su alrededor. Bueno, actualmente está a la venta también el colegio, el ex colegio, pero también hay un colegio todavía funcionando, entonces la figura, hay que ver cómo se puede hacer funcionar las dos cosas paralelamente, ¿no? Ahora, a mí me suena muy bien eso, ¿no? Porque, digamos, la superficie, el área la cantidad de metros cuadrados, ¿no? del colegio alemán es grande, de manera que yo pienso que digamos, sin problema se podrían combinar 2-3 aspectos diferentes, ¿no? Claro. O sea, por un lado, el mismo Museo del Migrante, combinarlo con la gastronomía, con un restaurante, o incluso con un restaurante y con un café, se pueden hacer claro. juntos, o incluso separados, o incluso, bueno, no sé si también es parte de tu idea, o quizás no, pero es lo que se me ocurre a mí, o incluso se podría, digamos, entregar en concesión, digamos, o el café o el restaurante, en fin, digamos, yo pienso que son alternativas que se podrían, sí, por supuesto. Hay que pensar barajar. Cómo se hace viable, porque los museos no se financian solos, Exacto, no por las entradas solamente. Exacto, entonces hay que generar la... Sí, eso es una utopía, entonces hay que pensar en algo que se sostiene. Entonces la gastronomía sería una buena alternativa, encuentro yo. Claro, o incluso yo no sé si eso le restaría demasiados metros cuadrados, digamos, a la zona de exposición o de talleres, pero incluso, digamos, transformar una cierta parte en lofts o etcétera, y de manera... y de ese modo asegurar y arrendar, por ejemplo, de ese modo asegurar también, digamos, ciertos ingresos que permita el funcionamiento o que garantice el funcionamiento. Bueno, el tema de mobiliario es complejo. No sé si lofts en un establecimiento educacional sería lo adecuado. Lo dudo ciertamente, pero realmente hay que verificar bien las alternativas que hay para que el espacio pueda seguir en el tiempo. Claro. Y lo último, perdón, antes de cambiar de tema, claro, el último, que también sería, pienso que un aporte no solamente para las comunidades cuyos antepasados son inmigrantes, es decir, alemana, británica, etcétera, un elemento ahí que también es una joya, diría yo, es precisamente el aula del colegio alemán, que es maravilloso, y que yo creo que requiere también una puesta en valor, es decir, una recuperación. No sé cuál es el estado en que se encuentra internamente por dentro, pero por lo menos por fuera se nota también hay algunos muros perimetrales que habría que reforzar. Claro. Es decir, ahí habría que obviamente invertir, y yo pienso que también se podría usar como un espacio cultural el aula. Por supuesto, se ofrece, sí. O sea, es un espacio de 1897, imagínate, el aula es realmente una joya arquitectónica que no mucha gente conoce tampoco, con una tremenda vista al mar, a la bahía, y todavía tiene todos los elementos intactos, pero sí hay que restaurarlo.
tiene el piso de madera original, el estuco, etc. Y debajo del aula hay una pista de palitroque que está entero chueca, pero muy, muy simpática y muy... bueno, muy, muy hermoso como monumento de la historia, ¿no? O sea, que todavía existe, pero con el terremoto en 2010 sí sufrió, entonces hay que revivirlo de alguna forma. Ya, ¿y cómo, cuál va a ser la relación que vas a tener con, yo pienso, con los consulados, el británico, con el alemán, o con la comunidad más que con el consulado en sí mismo? ¿Has podido tener instancias de conversación, pensando quizás también en estos apoyos que se necesitan para poder llevar a cabo la idea? Sí, o sea, la idea ya se lleva a cabo hace 5 años más o menos. O sea, empecé a avanzar por el lado de los alemanes, pero siempre la idea ha sido incluir otras comunidades. Por eso yo fui parte también del Consejo de Migrantes, que también vela por ese proyecto de crear un museo de la inmigración en Valparaíso. Entonces, una vez que se concrete, sería fantástico que se sumen todos. He hablado con empresarios privados que también se interesan por el tema de la inmigración, como demostrar un poco la propia historia de sus antepasados también. Entonces, yo veo factible que se crea una figura pública-privada. Pero obviamente es un trabajo largo de político también. Julia, y alguien que no esté escuchando y gustaría ayudarte, ¿dónde podría contactarte? Pensando en que alguna de esas hay un financista que nos está escuchando. ¿Cómo? Bueno, yo... ¿Me puede dar un mail de repente para...? Sí, por supuesto, el mail, no sé, deletreo mi apellido, ¿no? Bueno, es como mi nombre, ¿no? Ya, julia.kopech@gmail.com. Sí. O sea, ahí lo podemos ayudar lo podemos publicar también por nuestras redes. Sí, muchas gracias. Julia, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. También le agradecemos a Oscar. Hoy sí, se portó muy bien, Oscar. Oscar. Ahora se está saludando también. Ahora está saludando todo. Tomás, también muchas gracias. Fue una conversación muy amena. Pucha, siento que hace falta hablar más, pero muchas gracias por la invitación. Sí, podemos repetir esta instancia. Se lo agradezco mucho. El tiempo se nos hizo escaso. Claro. Nos vemos a todos ustedes, nos escuchamos. Hasta el próximo sábado. Chao. Chao.